Hola, bienvenidas, bienvenidos en esta conferencia. Estáis en el canal Treballem la Terra, Trabajamos la Tierra, We Work the Land. Soy Josep y hoy la conferencia es sobre los eremitas o ermitaños, también llamados anacoretas, el uso de la radiestesia, la relación del uso de la radiestesia con los eremitas, los antiguos habitantes de cavidades, de cuevas del cristianismo, del inicio del cristianismo, cómo usaban la radiestesia. Bien, para irnos en el contexto de aquella época, tenemos que ir a finales del siglo III, bien, y principios del siglo IV en el cristianismo. En principio eran hombres y mujeres que decidían dejar los núcleos urbanos para llevar una vida en profunda soledad y oración en el desierto de Egipto y Siria, en busca de este contacto con Dios a través del silencio, la oración y en muchas ocasiones el ayuno. Llevar una vida austera, sobrevivían haciendo manualidades, artesanía, y llevaban una vida muy austera. Vivían generalmente en cuevas, en grutas, en lugares inhóspitos, y aquí es donde hay la relación de la radiestesia con los eremitas. La motivación inicial del movimiento eremita fue huir, cuando había el Imperio Romano, fue huir de estas persecuciones, bien, del Imperio Romano. Pero después, a posteriori, se convirtió en una elección voluntaria de irse a vivir como un medio de vida en contacto permanente con la religión cristiana, con Dios, en cuevas, en zonas inhóspitas, en el desierto. El tema de su vida era muy estricta, basada en el retiro del mundo. Era el silencio y la oración constantes. Tenían sus propios huertos, comían de lo que cultivaban, de la huerta que tenían enfrente de la gruta, de la cueva, de la ermita, de los lugares donde ellos habitaban, y se realizaba en soledad y penitencia, con una austeridad extrema. Tenían los huertos delante para sobrevivir, cultivaban los vegetales que necesitaban, las hortalizas, y para sobrevivir hacían labores de artesanía, y esta era su vida. ¿Y cuál es la relación de la radiestesia con estos eremitas? La palabra eremitas viene del latín y griego desierto, seres del desierto. Eran los primeros que habitaban, como he dicho, Egipto y Siria. Es el primer movimiento. ¿Y cómo podemos relacionar la radiestesia con los ermitaños o eremitas? Pues precisaban de instrumentos en aquella época de madera, de avellano en forma de horquilla, para encontrar agua en estos lugares tan remotos e inhóspitos, para encontrar agua, para tener un manantial, para tener agua donde vivir. El agua es el principal elemento que necesitamos para sobrevivir. ¿Cómo lo hacían ellos? Pues lo hacían con estos instrumentos, con varillas en aquel entonces de madera. Prospectaban para buscar agua para sobrevivir en estas zonas tan áridas y apartadas del mundo, de cualquier núcleo urbano.
Entonces ellos tenían sus ramas de madera, de avellano, prospectaban, sujetando así pues las ramas, y prospectaban lugares donde había agua cerca de las grutas donde vivían generalmente ermitas, palmas o zonas de refugio donde ellos habitaban. También eran lugares muy energéticos. Cuando hablamos de ermitas, siempre, y lugares donde habitaban, siempre hablábamos de importantes zonas energéticas con un grado de energía muy alto, muy alto. Y esta energía también la medían, se estima, con varillas de madera, midiendo las energías también. Esta era la aplicación de la radiestesia en estos primeros cristianos que optaron por la vida de forma ermitaña. Desde todo el desarrollo de estas personas a lo largo de la historia, siempre esta máxima se repite. Siempre son lugares energéticos muy altos. He tenido la suerte de poder prospectar en ermitas, en lugares donde se habitaba llevando una vida de soledad y silencio y oración, y me ha dado unidades Bovis muy altas. Por aquel entonces no podemos hablar de unidades Bovis porque el concepto de unidades Bovis es más contemporáneo, es más actual, no se puede hablar de unidades Bovis en aquel entonces. Pero tenían los medios en su época para prospectar y medir energías, y medían cuando les daban energías altas, allí se ubicaban, allí construían su ermita, construían dentro de la caverna el oratorio, sus dependencias, en estricto silencio. Y su vida era así, hasta el último día, era así de su vida. Actualmente poseemos herramientas como el péndulo, como las varillas, como las horquillas de Zauri. Tenemos varios elementos que ellos, lógicamente, en aquella época no disponían. Disponían de artilugios más rudimentarios, acuerdos a la época, y que a posteriori se han ido desarrollando hasta la época contemporánea actual, que disponemos de medios, de diferentes utensilios y herramientas para prospectar en la ciencia de la radiestesia. Bien, dicho esto, ustedes mismos pueden hacer las comprobaciones en monasterios. Ya no solo hace falta en ermitas, sino en monasterios, ermitas, lugares cristianos, lugares donde se habitaban cristianamente para desarrollar una vida de ermitaño, pues pueden ustedes mismos ver cómo ellos ya habían establecido estos lugares con una alta energía, muy alta. Siempre que voy a medir lugares así, me da una energía muy alta. Los ermitaños solían estar guiados siempre y dirigidos siempre por una autoridad de un obispo, el más próximo a la zona donde se ubicaban. De algún modo eran orientados o dirigidos una autoridad de obispo local del lugar. Entonces, este canal de obispo a ermitaños, ¿no? De algún modo había un control de contacto entre ambas posturas, entre ambas partes, ¿no? Esto se daba también. Tengan en cuenta que para vivir una vida así necesitaban agua
y más en estas zonas de Siria y Egipto, que fueron los primeros. Y bueno, el patrón de ellos es San Antonio de Abad, como ustedes saben. San Antonio Abad es el patrón de los eremitas y de los ermitaños. Bueno, dicho esto, pues se pueden de alguna manera hacer una idea de la dificultad, del alto grado de dificultad a la hora de vivir en estos lugares y a la hora de buscar agua, pues se valían de estos elementos, y esa es la relación de la radiestesia con los eremitas, los primeros cristianos que decidieron hacer una vida en solitario, fuera de núcleos urbanos, dedicada a Dios, a la oración y a tener su huerto, sus manualidades y a sobrevivir el día a día con este contexto en el que vivían, en lugares inhóspitos. Figúrense la necesidad de agua que tenía, que era muy, muy alta. Entonces prospectaban, esa es la relación de la radiestesia, espero que quede bien claro, prospectaban con estas herramientas y rudimentarias que ellos tenían, y ubicaban pozos de agua, excavaban, ubicaban lugares, manantiales, donde podían de alguna manera suministrarse el agua para el día a día, para el huerto, para beber y para la higiene. Bien. Con esta austeridad absoluta vivían años y años hasta el fin de sus días. Esto era una forma de elegir un modo de vida que actualmente todavía existe, no en la proporción, no en la cantidad que había antiguamente, pero todavía hay personas cristianas dedicadas a la oratoria, a la oración, de esta forma ermitaña o erudita. Bien, pues bueno, espero que quede clara el concepto, que lo tengan bien asimilado, que es la relación de la radiestesia con los eruditas en el cristianismo. Bien. Si tienen alguna pregunta al respecto, si tienen alguna consulta que hacer o alguna aportación de alguna experiencia, de alguna prospección que hayan hecho, o tienen alguna idea que aportar en comentarios, es un canal abierto a todo el mundo, siempre con respeto. En comentarios pueden consultar, hablar y explicar lo que ustedes quieran. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, esta conferencia en la que nos hemos trasladado en aquella época y hasta el presente día de cómo era el uso de la radiestesia para poder sobrevivir en estas condiciones tan austeras y lejos de cualquier núcleo urbano. Pues hasta aquí la conferencia. Espero que sean muy felices, que disfruten del contenido y muchas gracias.